hemos tratado de buscar una síntesis, porque la derecha, alguna vez leí en un reportaje a un histórico, pensador, si se consideraba de derecha, Calderón Bouchet, Sí. en un reportaje de la década del 70, Ajá, que fue republicado 20 años después, y él dijo, sí, porque la derecha tiene que ver con una posición de manifiesto enfrentamiento con la izquierda. Entonces yo me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo, decía él, estoy comprendido en eso. Ahora él dio una definición política, no una definición ideológica. Digamos, tener un enfrentamiento con un sector ideológico no te define, te posiciona, pero no define tu manera de pensar. Entonces, define cuál es tu adversario, pero no qué sos vos en esencia. Y creo que hay tres sectores históricamente así. Uno es el nacionalismo, el otro ha sido el liberalismo clásico, sobre todo el liberalismo propio de la Guerra Fría, y después el conservadorismo. Y me parece que la nueva derecha incorpora a esos tres sectores en una síntesis. Agustín habla de articulación, no es una alianza, sino es una nueva manera de enfocar la batalla cultural tal como viene el nuevo milenio, ¿no? Entonces, un nacionalista va a reclamar soberanía y autonomía de su Estado ante una agenda global que existe. Desde el punto de vista liberal, vamos a defender la economía de mercado, que es el sistema económico más exitoso que conoce la historia de la humanidad, y que es un producto, de alguna manera, de las tendencias economicistas liberales. Sí. Y desde el punto de vista del conservador, bueno, va a estar en contra de las ideologías que la nueva izquierda hoy promueve para disolver nuestra tradición y nuestra idiosincrasia y nuestra cosmovisión como sociedad. Entonces, sí, es exacta tu apreciación. Yo me siento plenamente identificado dentro de ese movimiento, si es que se lo puede llamar de alguna manera. Y estamos ya a minutitos, a segunditos de empezar esta entrevista. Hoy hablábamos un poquito más temprano de política, de cómo la ideología va surgiendo desde un montón de lugares, y teníamos ganas de hacer esta entrevista. Ahí una de nuestras productoras nos propuso poder tener al invitado de hoy, y nos pareció más que interesante poder charlar, conceptualizar un montón de cuestiones que tienen que ver, en este caso, con un montón de situaciones ideológicas, y para eso lo tenemos ya conectado a Nicolás Márquez. Nicolás, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. Oh, muchas gracias por la conversación, muchas gracias por el diálogo. Gracias. ¿Cómo estás? No, gracias a vos por, primero, tomarte el tiempo para poder compartir con nosotros en este programa, en este capítulo número 41. Y por otro lado, también agradecerte por tomarte el tiempo para poder conversar, como bien decías, dialogar un poco en este programa de un montón de situaciones que se van viviendo, y en particular que con muchas cosas que de alguna forma te tienen como protagonista. Lo primero que te quiero decir es hablar un poquito del Nicolás Márquez humano, digamos, por decirlo de alguna forma. Vos sos marplatense. Bueno, yo nací en Buenos Aires, pero desde los 5 años que vivo en Mar del Plata, así que soy marplatense de facto, digamos. Ahí está. Tengo toda mi vida hecha acá, y lo que viví en Buenos Aires prácticamente no tengo recuerdos. ¿Por qué te viniste a Mar del Plata? ¿Por qué se vinieron? Por cuestiones de familiares, mis padres vinieron a vivir acá, y así que acá me desarrollé, crecí, estudié, y bueno, y además tuve muchas veces posibilidades de trabajar en otros lugares, y nunca me quise ir de Mar del Plata, o sea, me siento muy cómodo. ¿Te gusta Mar del Plata? A pesar de que conspira contra mi trabajo, porque estar, por ejemplo, en Buenos Aires te permite una notoriedad muy superior, pero la comodidad,
la calidad de vida que tiene Mar del Plata me agrada. Ahí me surgen dos preguntas, ya que estás ahí mencionando. ¿Cómo fue la vida de ese Nicolás Márquez que a los 5 años vino a la ciudad de Mar del Plata? ¿Cómo lo trató Mar del Plata? Y cómo hoy, como decís, creo que un poco en serio, un poco en chiste, pero ¿por qué conspira Mar del Plata contra Nicolás y contra tu actividad? Contame un poquito de eso, contanos un poco de eso. Bueno, digamos, hice la primaria, la secundaria y después estudié Derecho. Me recibí de abogado, pero nunca ejercí y inmediatamente, después de haberme recibido, a los 6 meses saqué mi primer libro. O sea, hace 20 años de esto. Tengo unos 15 libros publicados. Sí, y yo mirá, sé positivamente que sos muy prolífico. Sí, escribo mucho, ahora menos porque me toca viajar bastante. De hecho, mañana salgo a primera hora para Chile. Pero, digamos, y estando en Buenos Aires tenés acceso a los grandes medios. Muchas veces me han invitado a muchos programas de televisión y estoy en Mar del Plata. Entonces, o antes viajaba y te iba a una maratón con el auto y para poder difundir un trabajo, para darte a conocer más. Y finalmente las productoras dejan de invitarte porque dicen, no, este pibe de Mar del Plata, no podemos contar con él. No lo enganchamos nunca, no está cerca, claro. O sea, no, digamos, o sea, para poder estar en contacto con, bueno, como dice una histórica canción de Miguel Mateos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, sí. Entonces, obviamente, para poder expandir tu notoriedad y tu propuesta y tus libros, etcétera, estar allá es fundamental. Igual ahora con las redes sociales un poco se compensa eso, pero cuando yo arranqué era muy importante estar allá. Ahora como que las distancias se acortan por la tecnología tal como está planteada hoy, pero sí me hubiese permitido tener acceso a un montón de lugares que por una cuestión geográfica no puedo estar. Hoy un poco, Nicolás, están en boga vos y algunos representantes de la denominada nueva derecha. Vos corregime siempre, porque a mí me gusta la cuestión de poder conceptualizar. Recién hablábamos también con nuestro columnista de política internacional sobre la caracterización de las ideologías en el mundo. Vos te plantás como alguien de derecha y hoy estás teniendo un poco más de visibilidad en esos términos, vos y algunos referentes más. Contame un poco si estoy bien guiado por ese lado y contame cómo vos te autopercibís, aunque sé que no te gusta mucho esa cuestión, en términos ideológicos hoy en Argentina y de la Argentina hacia el mundo. No, a ver, yo creo que esto lo fui elaborando, digamos, y con el tiempo y con otros colegas, con Agustín Laje y con otros amigos que nos dedicamos a toda esta actividad, hemos tratado de buscar una síntesis, porque la derecha, alguna vez leí en un reportaje a un histórico, pensador, si se consideraba de derecha, Calderón Bauchet, en un reportaje de la década del 70, que fue republicado 20 años después, y él dijo, sí, porque la derecha tiene que ver con una posición de manifiesto enfrentamiento con la izquierda. Entonces yo me siento comprendido dentro de lo vasto del adjetivo, decía él, estoy comprendido en eso. Ahora él dio una definición política, no una definición ideológica. Digamos, tener un enfrentamiento con un sector ideológico no te define, te posiciona, pero no define tu manera de pensar. Entonces, define cuál es tu adversario, pero no qué sos vos en esencia. Y creo que hay 3 sectores históricamente así. Uno es el nacionalismo, el otro ha sido el liberalismo clásico, sobre todo el liberalismo propio de la Guerra Fría, y después el conservadorismo. Y me parece que la nueva derecha incorpora a esos 3 sectores en una síntesis. Agustín habla de articulación, no es una alianza, sino es una nueva
manera de enfocar la batalla cultural tal como viene el nuevo milenio, ¿no? Entonces, un nacionalista va a reclamar soberanía y autonomía de su Estado ante una agenda global que existe. Desde el punto de vista liberal, vamos a defender la economía de mercado, que es el sistema económico más exitoso que conoce la historia de la humanidad, y que es un producto, de alguna manera, de las tendencias economicistas liberales. Sí. Y desde el punto de vista del conservador, bueno, va a estar en contra de las ideologías que la nueva izquierda hoy promueve para disolver nuestra tradición y nuestra idiosincrasia y nuestra cosmovisión como sociedad. Entonces, sí, es exacta tu apreciación. Yo me siento plenamente identificado dentro de ese movimiento, si es que se lo puede llamar de alguna manera. Bien, te pregunto, Nicolás, y después algo un poco de lo personal, pero en esta primera parte de la entrevista quería consultarte también qué te lleva a tomar esa determinación. ¿Es algo de una historia de vida desde siempre o hay algún elemento en tu vida que hizo que, en este caso, Nicolás Márquez, vaya por ese camino que recién explicabas con perfecta claridad conceptual? ¿Qué te lleva a hacer hoy lo que sos y a tomar los posicionamientos que hoy tomás? A mí la política me gustó siempre, lo llevo en la sangre. Te diría que el primer hecho político, aunque siendo muy chico, pero que me impactó, fue la Guerra de Malvinas. Bien, yo tenía 7 años. Ajá. Soy del 75 y eso fue la primera vez que empecé a tener conversaciones infantiles, pero sobre temas de adultos, digamos. Claro. Y al año siguiente fueron las elecciones. Sí. Que me las recuerdo, me acuerdo hasta los spots televisivos. Uh-huh. Para mí, como hubo una sucesión de 2 años impactantes con dos eventos que me marcaron. El debate era otro, estábamos en plena Guerra Fría, el debate era otro, pero entonces yo empecé a leer y desde muy joven. En la secundaria estaba muy comprometido, pero a nivel emocional, digamos. Uh-huh. Ya en la época de la facultad sí empecé a leer mucho, a estudiar mucho y a escribir lo que después fue mi primer libro, pero hoy ha cambiado mucho el debate. Sí. El debate se circunscribe a otras cosas que no eran las de 30 y pico de años atrás. Entonces, a medida que el debate fue cambiando, uno también va cambiando los argumentos, porque tiene otros planteamientos. Y yo comencé leyendo mucho a los liberales, que eran la expresión anticomunista de la década del 80, uh-huh. Y después con el tiempo, bueno, me convertí al catolicismo, porque mi familia no es católica, uh-huh. Y ahí conocí a sectores de la derecha católica, el Opus Dei, u otros pensadores de derecha católica tradicionalistas, y también conocí el nacionalismo católico, o sea que he bebido de las 3 aguas y me he influido y formado de estas 3 vertientes. Por eso, cuando yo veo que hay una articulación, una síntesis, que no es una cosa mía, se da en el mundo, se da en Vox en España, en Meloni en Italia, el Frente Nacional en Francia, Orbán en Hungría o en América Latina, como pudo haber sido el caso de Kast en Chile, o del propio Bolsonaro también en Brasil, y otras expresiones. Trump es algo raro dentro del Partido Republicano Norteamericano. O sea, evidentemente hay una nueva derecha que aflora y que casualmente yo la he bebido intelectualmente durante muchísimos años. Así que me siento muy, muy cómodo, porque me siento cómodo con los 3 sectores, cada uno con lo que tiene para aportar, ¿no? No, está bien, te preguntaba eso porque realmente me parece importante en la historia, digamos, individual. Después uno termina siendo parte de cuestiones más colectivas. Las cosas que uno lo va marcando, me hablabas de un poco de la Guerra de Malvinas. Yo soy contemporáneo a vos, soy del 76, también hablaba de la Guerra de Malvinas, viví lo que fue el retorno a la democracia. Hoy sería el cumpleaños de mi vieja, aprovecho para saludar, Perla, cumpliría 70 y cuantos años
por ahí está en otro plano, y ella siempre mencionaba esta cuestión de la democracia, de lo feo que había sido la dictadura militar y lo importante de poder en el 83 recuperar la democracia. ¿Por qué te hago esto más allá del recuerdo personal que me permito hacer con toda la gente que me está escuchando, que nos está escuchando aquí en Radio Encendida? Porque la vida de las personas la va marcando y un poco la ideología y las cuestiones se van generando a partir de esas situaciones. ¿Y por qué también me permito hacerlo? Porque sé que en ese sentido uno va aflorando, va leyendo, va incorporando un montón de cuestiones y también lo van marcando situaciones para luego poder posicionarse desde un lugar que entiendo que tiene que ver con el poder colaborar básicamente con la sociedad. Estuve leyendo bastante sobre vos, sobre algunos referentes que tienen que ver con esta nueva derecha. Quizás no comparto en lo personal un montón de cuestiones, pero sí comparto lo que tiene que ver con poder defender cuestiones que hoy no se están hablando. Y aquí en Radio Encendida la idea es poder hablar, discutir, discernir sobre cuestiones que no se están hablando. Ahora tenemos que ir a un corte, Nicolás, pero quiero hablar con vos de distintas cuestiones ahora. Una, por ejemplo, la Agenda 2030, una agenda global que un poco como que nadie discute, y ustedes la discuten y me parece interesante que las puedan discutir. Otra, la cuestión de los nuevos nacionalismos. Muchos también están hablando de algo globalista y todo lo que tiene que ver con el nacionalismo no se está discutiendo. Y otra tiene que ver con poder hacer que las comunidades puedan tener económicamente un poco más de soberanía, y también hay mucha, pero mucha gente que no la está discutiendo. ¿Nos ayudás luego del corte a poder hablar de todo esto? ¿Te parece, Nicolás? A tus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos, Luquitas, vamos a un corte. Continuamos con Nicolás Márquez en esta charla que luego que volvamos de la tanda encaramos la última media hora de Radio Encendida y lo metemos con todo. ¿Qué opinas? Buenísimo, con muchísimas preguntas, cuestiones que resolver, que dialogar, pero no se vayan, que enseguida regresamos. Nicolás Márquez y Radio Encendida aquí en Vorterix. En un ratito volvemos. Estamos con una charla muy, pero muy interesante con Nicolás Márquez, que ahí está seguramente ya conectado. Ahí me dicen las chicas, está, pues justo estoy ahí con el monitor que no lo veo bien, pero lo tenemos a Nicolás Márquez conectado y charlando un poco ahí fuera del aire. Estamos hablando acá con Lucas, mi compañero aquí en el piso, y Lucas, tenías un montón de cosas para preguntarles, seguramente algo ahí para preguntar, todo tuyo. Bueno, sí, hay algunas cuestiones que fui anotando. Noté que en algún momento nombró a Agustín Laje, y le quería consultar, o te quería consultar, Nicolás, cómo surge esta relación con Agustín Laje, dónde se conocieron y qué llevó a que sean tan amigos. Por lo que tengo entendido, corregime si estoy equivocado, sacaron un libro juntos, así que entiendo que se han podido potenciar. 2 libros juntos sacamos. 2 libros juntos. Uno en el 2013 y otro en el 2016. Yo, cuando saco mi primer libro en el año 2004, me llega un mail de él, y bueno, él es de Córdoba, y no me acuerdo exactamente qué decía el correo, pero le digo, mira, yo la semana que viene tengo que dar una conferencia en Córdoba. Y fui efectivamente, y él fui a dar la charla, y él asistió con la mamá. Él tenía 14, 15 años. En ese momento me agrega al Messenger, que era la manera de conectarse en ese momento, esa tecnología. Sí, sí. Y me impactaba y me impresionaba su inteligencia. Me parecía alguien con un potencial extraordinario, fuera totalmente fuera de su edad, en las inquietudes que tenía y en las cosas que pensaba. Así que yo puedo sí vanagloriarme de haberlo descubierto. Después toda la genialidad y todo su éxito obviamente es obra de él, pero sí yo lo estimulé mucho para que se sumerja en el mundo de las ideas y de escribir, porque él tenía proyectado escribir, estudiar, y de hecho estudió durante 3 años ingeniería en informática, y
después saca su primer libro. Él era muy chico, muy chico. Claro, sí, un adolescente. Su primer libro en el 2011 lo saca él y bueno, yo de alguna manera ahí estuve muy presente, pero ya después hicimos un libro que se llamó Cuando el relato es una farsa, en el 2013, y en el 2016 hicimos un libro que se llamó El libro negro de la nueva izquierda, que fue un bestseller mundial, y a partir de ahí creo que nos cambió la vida a todos, ¿no? O sea, estar constantemente viajando por el exterior todo el tiempo. Yo el jueves llegué de México, y no pude ni parar. Mañana salgo a primera hora para Chile. Y Agustín, bueno, además del tremendo talento, yo creo que de todos los que estamos en esto es el mejor, es el más sólido y el más exitoso. Y además, bueno, él está viviendo en España, pero constantemente viajando por todos lados, porque no da abasto también con las conferencias y con las ventas de sus libros, que tienen un tono más académico. De hecho, él está haciendo un doctorado en filosofía, o sea, y se nota. Así que sí, somos íntimos amigos, yo diría que es mi hermano menor. Claro. Bueno, podemos decir que fuiste un mentor, un gran referente para él, y te podemos atribuir un poquito de todo su conocimiento. Bueno, él en su último libro tiene la generosidad de ponerlo en esos términos varias veces. Creo que exagera, en su libro Generación Idiota, creo que exagera, pero de todas maneras yo le agradezco la mención y que siempre me tenga presente. Hablamos todo el tiempo y nos queremos muchísimo y hay un gran cariño. Somos muy amigos, más allá de compartir ideas y experiencias, porque hemos viajado juntos cuando hacíamos los libros de manera conjunta, entonces los presentábamos y bueno, ahora estuve con él en Córdoba, con una conferencia que hicimos con él y con Miklos Lukács, otro gran referente de todo esto, que es un peruano que vive en Inglaterra, y bueno, que también lo trajimos a Mar del Plata. Hace un mes y medio atrás. Sí, a Miklos lo tuvimos, ahí Nicolás lo tuvimos aquí en Radio Encendida, se conectó desde Inglaterra, en esto de que Internet hoy nos da la posibilidad de poder ir contactando, y un poco antes del corte te hablaba un poco de los hitos en la vida de cada uno, y entendemos, de acuerdo a la pregunta de mi compañero acá Lucas, que uno de los hitos en la vida académica y también política de Agustín tiene que ver con el conocerte a vos, digamos. Vos lo contás perfecto, te mandó el mail, se metió en el Messenger ahí histórico de Internet también y empezó a conocerte, y ahí a transitar un camino que los ha llevado, y he visto muchas entrevistas, a muchos lugares del mundo donde ustedes realmente se muestran, te diría hasta bruscamente, con sus ideas. Hablaba de este libro Negro de la Izquierda. Yo tuve oportunidad de poder leer unas cuantas páginas de lo que ustedes plantean ahí. Me parece interesante que, más allá de que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas cuestiones, hay un montón de data que tiran y que no tiene que ver con cuestiones ficticias, sino con datos ciertos sobre situaciones que ustedes van planteando en términos políticos y en este caso hasta en términos de denuncia con la izquierda. Les trajo satisfacciones seguramente, pero también les habrá traído algunos dolores de cabeza. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, siempre hay un costo detrás de cada apuesta, de cada jugada. Nosotros hicimos el libro con una tirada modesta de 1.000 ejemplares. Mira. No nos entendían muy bien de qué estábamos hablando. Esto es del 2016, viajábamos en buses en algunas ciudades de Argentina y de repente empiezan a invitarnos del exterior y llegábamos a meter 4 o 5 mil personas por presentación. No lo podían creer. O sea, nosotros no. O sea, que las cosas malas que nos han pasado no compensan las buenas. Porque eso aparte nos cambió, nos internacionalizó, nos abrió un montón de puertas. Obviamente que hay gente que seguramente nos odia, pero bueno, esa gente que o que nos retruque o que no vaya a vernos. Claro. Es parte de la regla del juego, pero si yo tengo que poner en la balanza, hubo un antes y un después de ese libro.
Para Sí, mí sí. para Agustín y para muchos, que después se sumaron a esto, nos hicimos también muy amigos, somos un grupo, digamos. Yo ahora voy a estar en Chile con un colega argentino, Cristian Rodrigo Iturralde, que es un gran revisionista histórico, Sí. es más chico que yo, tiene 44 años, o sea, yo debo ser de los más veteranos, tengo 48, pero en general es toda una generación de gente que en general, yo si bien soy un hombre adulto, soy todavía joven. O sea, es otra característica también de todo este movimiento, de gente de que, digamos, de una generación que entiende la batalla desde otro lugar. Por ahí alguien que ya tiene 20, 30 años más, ha vivido otra época y quedó por ahí marcado en eso, que lo impactó para siempre. Así que sí, ese libro, a ver, yo no me puedo quejar, vivo de lo que me gusta, no tengo jefe, sí trabajo y sí me canso y sí me agoto, pero no tengo, además me manejo de una manera independiente, entonces no estoy condicionado por los editoriales, por los intereses de la propaganda, si escribís en un diario o si tenés un programa de televisión, que son legítimos, o sea, el que encara eso sabe que va a tener condicionamiento, yo no los tengo. Y eso, eso conlleva muchas cosas. A mí me ha pasado de estar un año escribiendo un libro, saco el libro, creo que el libro es muy bueno y se vende poco. Claro. Y estás un año trabajando. Sí, sí. Y acá hicimos lo mismo y el libro se vendió por cientos de miles. Nicolás, Bueno, vos escribís sobre un montón de temas que son realmente polémicos para un montón de sectores. He escuchado en entrevistas que te han hecho un montón de cosas, hasta agravios, por decirlo de alguna forma, desde reaccionario hasta, bueno, lo que se puede imaginar, pero también hay un epíteto, digamos, que han utilizado, que tiene que ver con considerarte negacionista. Cuando te dicen eso, ¿vos qué respondés? He visto algunas respuestas que has tenido, pero para la audiencia, cuando te dicen negacionista, ¿qué dice Nicolás Márquez? Bueno, a ver, yo me he dedicado, empecé mi carrera como mi oficio de escritor, revisando la década del 70, que creo que está pésimamente contada, sobre todo en los albores del kirchnerismo, que hacía del relato setentista una cuestión fundamental en su política comunicacional. Bien. Y bueno, me acusan de negacionista cuando Sí. yo digo abiertamente que es una ficción, que hubo 30.000 desaparecidos durante la guerra antisubversiva. Pero, a ver, yo no soy un negacionista, soy un afirmacionista de la verdad. La Secretaría de Derechos Humanos, durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el año 2015, actualizó los listados y llegó a la conclusión que durante el gobierno de facto hubo 6.447. Es decir, yo me nutro, además de investigaciones personales, en documentación oficial y pública. Vos entendés que siempre esos temas son muy, digamos, sensibles, hay cuestiones que te ponen en un lugar que es no solamente incómodo, sino que, digamos, toda la gran mayoría te va a estar atacando, no a vos, sino a la gente que plantea ese tipo de argumentos. Vos, obviamente, sos consciente de todo eso. Sí, pero cada vez menos, porque cada vez más gente rechaza la imposición de una historia unidireccional e ideologizada. De hecho, yo saqué mi primer libro en el 2004 y después de ese libro, que se llamó La otra parte de la verdad, apareció el libro de Laje, los libros que escribió Victoria Villarruel, hoy candidata a vicepresidente de Milei, que escribió 2 libros cuestionando precisamente el relato oficial, los libros que escribió Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, los libros que escribió Reato, es decir, tengo la excitación de haber sido el primero, y esto no es que me quiera poner en el lugar de privilegio. No, pero evidentemente has generado un inicio también. Sí, pero hoy ya casi ni cuestiona la cifra de los 30.000. O sea, obviamente que los que defienden eso lo hacen a viva voz, en los actos públicos,
el periodismo bien pensante se aferra a una cifra que no pueden demostrar. Igual ahí... No, está bien, termina, ahí te digo algo. No, los que la hemos cuestionado tenemos un sinfín de documentos y de datos que además fueron confirmados durante el gobierno de Cristina Kirchner, ni siquiera o sea, el primer negacionista es la Secretaría de Derechos Humanos kirchnerista. Para toda la gente que sufrió esa época, es como bastante complicado, pero quiero salir un poco de ahí. En otro momento seguramente tendremos alguna entrevista más, podemos profundizar algunos temas, pero yo no quería que terminara esta entrevista, porque nos quedan pocos minutos y realmente es muy rico poder hablar con vos, porque hablamos de temas que en general no se mencionan, pero vamos de acá para adelante. Claro. Se viene la Agenda 2030, Nicolás, y vos planteás esto quiero que sea lo más sencillo posible, pero ¿por qué? Porque tenemos poco tiempo, pero este tema sí me interesa y nos interesa mucho. La Agenda 2030 es una agenda global que se está planteando y ustedes me parece que conceptualmente son de los pocos, ahí sí, que empiezan a plantear esta discusión en términos de lo que plantea la ONU a nivel mundial. Contalo vos, que lo contás muy pero muy bien, pero me interesa que acá todo el público de Radio Encendida esté muy atento, porque esto realmente sí me parece más que interesante. Bueno, mira, no es mi especialidad, o sea, no es el tema que yo más he estudiado ni que haya profundizado, pero sí tengo obviamente una posición tomada y una opinión formada, pero no soy un experto, no he dado conferencias sobre, como sí lo ha hecho Pablo Muñoz Iturrieta u otros amigos y colegas que por ahí sí se metieron más de lleno en esto. Tu discípulo Agustín Laje también. También, pero si uno tengo amigos que me han dicho, pero que esto es una conspiración que uno crea. Si uno pone en Google Agenda 2030, inmediatamente te lleva a la página de la ONU que tengo abierta en este momento en la computadora. Sí, sí. Donde abiertamente te habla de la Agenda 2030, los 17 puntos que trae, y te habla precisamente de la Agenda 2030 y de la agenda global, donde hay declaraciones de principios, todas muy amables, terminar con el hambre, exacto, con la pobreza. Nunca dicen cómo, salud, esos son todos principios. Bueno, uno los lee, lee los enunciados y es difícil no adherir. Ahora, detrás de la Agenda 2030 está la imposición del aborto, está la imposición de la ideología de género, está la imposición del feminismo, está la imposición de un montón de políticas que ningún Estado eligió. En todos lados las leyes son iguales y las impone la ONU, y las imponen los políticos obedientes de la ONU. No surgen de una necesidad de los argentinos, ni de los españoles, ni de los mexicanos, ni de los puertorriqueños. La Agenda 2030 plantea un gobierno globalista. ¿Qué opinás de eso? Bueno, es que, eso atenta por empezar contra la democracia. ¿Alguien conoce a los funcionarios de la ONU, a los departamentos de la ONU de los que le iban los informes para que esas políticas después sean aplicadas por los estados signatarios? Se supone que uno vota a un representante de su país para, llevar adelante una determinada propuesta que tiene que ver con la realidad nuestra. En cambio, acá hay una estandarización, como si cada país fuese una franquicia de la ONU, en donde se imponen y se imparten leyes que en todos lados son iguales y son las mismas, son empaquetadas, totalmente ajenas y extrañas a nuestras respectivas idiosincrasias, y en definitiva nadie votó nada de todo esto. Nicolás, sin embargo, pero ya estamos terminando el programa. Sí. Y como para finalizar, nos quedan un montón de preguntas. En otro momento nos volvemos a conectar porque realmente es súper interesante poder discutir, charlar, un poco bucear sobre un montón de conceptos. Pero como último, ¿te imaginas realmente un gobierno global? Vos que venís investigando un poco la historia, estás muy sumergido en el presente y te vas proyectando hacia el futuro. ¿Se viene un gobierno global en donde vos sos abogado, haya una ciudadanía global en donde entiendo que cada vez vamos a tener menos derechos? Pero comentámelo vos. Es que eso está pasando ya, o sea, no es una cosa que uno va vaticinando, puede ser que de acá a tantos años esto ocurra. Esto ya ocurre.
Y de hecho, en todo, a mí no me cuesta mucho trabajo prepararme una charla para determinado país que me invitan para denunciar estas cosas, porque en todos lados las políticas son las mismas y no surgen del seno de cada país que me invita, sino que surgen de imposiciones foráneas que son adaptadas acríticamente por los respectivos políticos de cada país al cual yo voy, y las políticas son siempre las mismas. Entonces, efectivamente, hay en el plano formal gobiernos soberanos. En el plano de la política real hay gobiernos títeres. Quiero y seguir, algunos sí, dale. Están resistiendo. Estuve viendo las últimas declaraciones de Meloni que me impresionaron muy bien. Hay partidos políticos resistiendo, cuando uno escucha a Santiago Abascal en España y cada vez tiene más votos. O sea, hay una reacción, pero hoy por hoy los países, en su inmensa mayoría, salvo algunas excepciones, están sometidas a esa agenda. Bien, bueno. Y esto son tanto partidos políticos de izquierda como partidos políticos de lo que yo llamo exderecha o falsa derecha, porque ya no representa más esos principios. Nicolás, son partidos que se han arrodillado a esa agenda. Nicolás. Y esto valió tanto para el macrismo como para el kirchnerismo. O sea, las políticas en este sentido no han variado. Bueno, por eso, podemos estar en desacuerdo en un montón de cuestiones. De hecho, algunas declaraciones que has hecho, quizás las escuchaba ahí, parecen un poco ahí, por lo menos que llaman la atención, pero hay puntos, me parece que tienen que ver con cuestiones más globales que están planteando y me parecen realmente más que interesantes para poder empezar a plantearlas, discutirlas y darnos cuenta de dónde surgen determinadas situaciones que hoy estamos viviendo, que no tienen que ver con el respeto por los derechos individuales, sino que enmascarados en ese respeto por derechos individuales, terminan haciendo el caldo gordo, como dirían por ahí, agendas globales. ¿La seguimos en otro momento, Nicolás, puede ser? Cuando gusten. Dale, bueno, un placer, muchísimas gracias, estamos ahí también a disposición para lo que necesites y muchas gracias por darnos estos minutos aquí en Radio Encendida por Vorterix. Muchas gracias, Nicolás. Saludos, gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.